Romanos capítulo 1. Y yo les había pedido una tarea, no voy a preguntar quién la hizo o no, pero es bueno para nosotros lo que les pedí, a los que están por acá, es que podamos leer Romanos 1 al 3, capítulos 1 al 3 durante la semana, para ir pensando en lo que está desarrollando el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo en este tema del libro de Romanos. Creo que como algunos, los que están acá, mis hijos, mi hijo Benjamín obviamente, y varios de los de 6 allá me han oído repetidas veces en cuanto a la enseñanza de Romanos, y ha sido para mí, en lo personal, uno de los estudios más necesarios para mi alma. Vamos a leer los primeros 7 versículos de nuevo. Recuerden que hacemos distintos temas de énfasis, y a mí me gusta mirar primeramente en los versículos, encontrar la Trinidad. Cuando decimos que estamos hablando de eso, estamos hablando de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Las funciones de la Trinidad dentro de las Escrituras, y hemos hablado que hay una triología, o sea, 3 veces se menciona Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los primeros 7 versículos, en 3 distintas formas y maneras. Fíjense, el capítulo 1, versículo 1. Pablo, que fue el desarrollo del mensaje anterior, créanlo o no, quedamos ahí con Pablo nomás, y no hemos dicho nada acerca de él, quiero desarrollar un poco más. Es importante a veces el tema del testimonio, pero es importante cómo empieza esta carta, porque Pablo significa pequeño. Entonces, cuando leemos las primeras 3 palabras, las leeríamos así: pequeño, siervo de Jesucristo. Esa es la introducción al tremendo mensaje del Evangelio. Pequeño, siervo de Jesucristo. Él dijo a los Efesios: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos. No era exageración ni falsa humildad. Si Pablo estaría acá, se sentía menor que cualquiera de nosotros. Eso es lo que hace la gracia de Dios. La gracia de Dios humilla al hombre, no lo exalta. La ley hace que el hombre se exalte. No olvidemos lo que era Pablo en su pasado: un fariseo exaltado. En la gracia, pequeño. Pequeño. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Un verdadero estudio de las Escrituras no exalta la mente, sino quebranta el corazón. Cuanto más conocemos de Dios, más deberíamos quebrantarnos. Cuanto más estudiamos las Escrituras, menos sentimos que las conocemos. O sea, cuanto más nos inundamos en ella, más nos damos cuenta que menos sabemos. Y las Escrituras son como un océano, pero como dijo Thomas Watson, sin orillas. Nosotros tenemos orillas en nuestro océano. Y quizás pudiésemos, si pasásemos miles de años, estudiar todo lo que hay en los océanos y en los mares. Pero, no obstante a ello, tendríamos que tener mucho tiempo de existencia para poder estudiar las ciencias que Dios puso en la tierra y en el universo en el transcurso de 6 días. En 6 días, no quiero pensar si en 6 días hizo todo lo que ven nuestros ojos, y las galaxias, y las medidas, y los tamaños, y las ciencias, y las matemáticas, y las físicas, que Dios puso en la tierra y en el universo. La Biblia lo describe en 2 términos: los cielos, hablando del universo, y la tierra. O sea, un punto innumerable, un punto insignificante. Así lo pone Dios. Los cielos, eso es innumerable, y la tierra, algo que está limitado. Dentro de ese puntito
Dios puso sus obras innumerables. Sus obras, dice, son innumerables. O sea, no se pueden contar dentro de ese punto tan pequeño que es el mundo en el cual nosotros vivimos. O sea que la grandeza de Dios que dijo Salomón, los cielos de los cielos no te pueden contener. Dios, por así decir, trata de tomar esa grandeza de gloria eterna e inescrutable y ponerla en un puntito, un mundo. Y viene y trata de poner algo infinito dentro de eso que es tan pequeño y reducido. Y que si cualquiera de nosotros pudiese estudiar todos los insectos, y todas las especies, y todas las aves, y todos los cantos de las aves, y todos los colores de su plumaje, y todas las plantas, y todos los diseños, y todo lo que hay en el cuerpo humano, y todas las características de cada animal, y todo esto lo hizo Dios en momentos, en horas, y lo puso en una forma innumerable, y nosotros quedamos maravillados de esto, y Dios dice, ese es un punto en mi persona, un punto en mi creación. Lo he dicho otras veces en Seiza. Job lo dice, es el borde de sus caminos, es esta parte acá, ¿no? Lo he dicho tantas veces. Es de mi pantalón, es este poquito acá. Toda la creación del universo es esto de Dios, es el borde de Dios. No conocemos nada, es un susurro, es un suspiro, es nada. Es Dios diciendo, acá estoy, soy un ser supremo y traté de revelar mi gloria con el borde de mis caminos. Nada, no es nada, sencillamente no es nada. Y fíjense, Romanos 1, versículo 1, el apóstol va a hablar de un punto de concentración, de una obra, no de las muchas, sino de una. Va a hablar de la obra de la cruz, va a hablar acerca de su Hijo, va a hablar acerca de tantos diversos aspectos dentro de esa obra. Va a tratar el tema de la expiación, la reconciliación, la adopción, la redención. Va a tratar temas de la justificación. Va a tratar temas del poder de Dios de la salvación. Va a tratar temas de un amor inseparable dentro de ese lugar que era el Evangelio. Y Pablo, por el Espíritu de Dios, va a empezar a desarrollar algo de esa riqueza que se le dio a predicar. A los Efesios le dice, se me dieron las inescrutables riquezas de Cristo en el Evangelio para anunciar. Por eso en el versículo 1, Pablo comienza a ponerse en el lugar que debe ponerse. No sé si me alcanza el tiempo esta mañana para desarrollar lo que él quiere decir en la frase siervo de Jesucristo, pero quiero mínimamente en lo más superficial darle un pantallazo de eso. Pero leamos el texto. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Le pregunto a los que estuvieron el 9 de julio, ¿dónde está el Dios Trino en este pasaje? ¿Se acuerdan que lo enseñamos? Hay mención de las tres personas de Dios. La segunda persona está mencionada primera, que es Jesucristo, ¿no? Siervo de Jesucristo, es la segunda persona. La primera persona está mencionada al final del versículo, que es apartado para el Evangelio ¿de quién? De Dios. Ese es el Padre. ¿Y el Espíritu Santo dónde está, dijimos? ¿Dónde? En el don, llamado a ser apóstol. Los dones son dados a la iglesia por el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12. Él es el que distribuye los dones. Entonces acá tenemos oculto, escondido está el Espíritu, pero es el que lo llamó a ser un apóstol. Lo hizo apóstol. O sea, él recibe de Cristo, la Biblia dice, todo lo que toma de mí y lo da a vosotros. O sea, tomó de Cristo el don del apostolado y se lo dio a Pablo y lo estableció un apóstol. Tema siervo es interesante. La teología de Dios en el servicio es también interesante en la vida del apóstol Pablo. Fíjense en el versículo 1, dice Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Notan eso? O sea, ahí revela su servicio a la segunda persona. Yo sirvo a Jesucristo. ¿Ok? Pero fíjense el versículo 9. Porque Dios me es testigo a quien, ¿qué dice la siguiente palabra? Sirvo. ¿De quién está hablando ahí? Del Padre.
Dice, porque Dios me es testigo, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. O sea que ahí tenemos el servicio de Pablo en su espíritu al Padre. O sea, tenemos, soy siervo de Cristo, soy siervo del Padre, pero ¿dónde está, en el capítulo 1, si lo leyeron, el servicio al Espíritu? Está muy implícito. En realidad, está muy implícito en toda la epístola, del 1 al 16. Ya lo estoy dando a conocer. ¿Cómo Pablo servía al Espíritu de Dios? Muy bien, Lucas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo inspiró la pluma de Pablo para escribir esta primera palabra. Pablo, siervo de Jesucristo. Para poder decir Pablo, siervo de Jesucristo, tuvo que tomar la pluma de inspiración bajo la inspiración del Espíritu Santo e escribir. O sea que estaba sirviendo al Espíritu, sirviendo a Cristo y sirviendo a Dios el Padre. Él servía la trilogía, por así decir. Estaba sirviendo al Dios eterno. Eso tenemos que tener en mente cuando estudiamos la carta, ver la Trinidad dentro de las Escrituras. Fíjense el versículo 2, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Por eso nosotros lo llamamos Santa Biblia. ¿No lo tienen ahí sus Biblias delante? Dice Santa Biblia. En realidad es un libro santo porque son las palabras de un Dios santo, porque fueron inspiradas por el Espíritu Santo y porque sus palabras, como dice Salmos 12, son refinadas como en horno de fuego de plata 7 veces. O sea que lo que Dios dice es absolutamente puro. Pero cuando hablamos de santidad, no hablamos meramente de algo puro. La palabra santo no significa puro. La palabra santo significa apartado, diferente, distinto. Esa es la palabra en la raíz. Entonces, ¿qué está diciendo la Escritura? Que la Biblia es un libro diferente a los demás. Todos los libros son comunes. La Biblia es santa, es apartada y es diferente. Todas las personas son iguales, comunes, son pecadores. Los creyentes son llamados ¿qué? Santos. ¿Son qué? Diferentes. Porque ellos son diferentes, no, porque han sido santificados por la palabra, porque han sido santificados por la obra de redención, porque han sido hechos perfectos para siempre por gracia. Entonces son un pueblo diferente. Bajo la ley, Antiguo Testamento, Dios había mandado al sacerdote que le enseñe al pueblo la diferencia, que esa es la palabra hagios, santo, entre lo profano y lo que era santo. Había que mostrarle la diferencia, había que separar, había que remarcar, esto es puro, esto no es puro. El sacerdote tenía que encargarse de eso. Fíjense, el versículo 2 dice, Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo. O sea que el Evangelio ya viene del pasado. El Evangelio lo podemos encontrar en el pasado. No sé si dije esto la semana pasada porque me estoy poniendo viejo. Ningún comentario, Mauro. Gracias. Pero el Evangelio, lo he dicho otras veces, comienza a ser predicado conforme a 2 Corintios 4, en el primer versículo de nuestra Biblia, Génesis 1:1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a la noche, y a las tinieblas llamó Dios noche. Y fue la tarde y la mañana el primer día. En esos primeros 5 versículos se resume en 2 Corintios 4. Versículo 6. Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea que ¿dónde vemos el Evangelio? Los primeros 5 versículos de nuestra Biblia. Cuando Dios manda que sea la luz. Nosotros, yo dije hace poco a alguien, creo que lo hemos hablado con Mauro repetidas veces, que cuando vamos, que no sé si fue D.A. Carson o alguno de estos predicadores, agarró a sus estudiantes de instituto y le dijo: quiero que vayan a predicarles a los que están en el cementerio.
Ellos se rieron. Y si no, no van a escuchar. Me dijo, es exactamente lo que va a pasar cuando van a la calle a hablar con gente viva. Están tan muertos como los que están en el cementerio. Están tan sordos como los que están en el cementerio. Entonces, todo lo que les oigas, todo lo que les hables, es como que estás hablando de una persona muerta. El único que los puede hacer oír, el único que les puede dar vida, es Dios de entre los muertos. Entonces, nosotros predicamos a personas sordas, mudas, totalmente insensatas, pero literalmente muertas. Muertos en sus delitos y pecados. Y que cuando nosotros vamos a ellos, es como hablar a una tumba. Necesitamos el poder de su resurrección, el poder de la vida de Dios para resucitar a esa persona de los muertos, para hacerle oír, para hacerle vivir, para que esa persona pueda entender y comprender. Ayer me mandaron una foto, fue un estado de WhatsApp del pastor Dando Leandri. No sé si quiénes lo tienen, pero si no lo tienen, tiene un montón de personas, todos vestidos de negro, yendo en una dirección. Y de repente dice, esta persona conoció a Cristo. Gira y sale del estado de muerte al estado de vida. Todos los cuerpos están muertos, yéndose al infierno. Y muestra a esta persona que sale con la Biblia en la mano y diciendo, ahora entiendo, ahora comprendo. Requirió el poder de Dios para hacer eso. Acá tenemos el Evangelio expresado del Antiguo Testamento. Nosotros podemos ir a Génesis 3, podemos ir a Génesis 2, donde está el árbol de la vida. Recuerden que Dios plantó un árbol en el medio del huerto. No el árbol de la ciencia del bien y del mal. No, el árbol que estaba al lado de ese, estaba en medio. Había dos árboles en medio, en central. Estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero estaba el árbol de la vida. Y Dios le dijo a Dios, hablando Dios, cuando dijo, vamos a echar al hombre fuera del huerto y vamos a poner una espada que él no pueda comer del árbol de la vida y vivir para siempre. Ahora, ¿por qué Dios le prohibió al hombre vivir para siempre? Porque si no lo redimía, iba a vivir eternamente perdido. Necesitaba echarlo para luego traerlo de nuevo. Necesitaba restituirlo, reconciliarlo. Necesitaba pagar por esa culpa primero para poder luego restaurarlo. Pero antes que Adán cayese, si hubiese comido del árbol de la vida, hubiese comenzado a vivir eternamente. Pero Adán no comió del árbol de la vida. Adán comió del árbol que no debía haber comido. Pero estaba el árbol de la vida en medio del huerto. Y Dios dijo, de todo árbol podrás comer. Uno solo no podés comer, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Está el árbol de la vida, tú puedes comer de él. O sea, ahí estaba el Evangelio. Ese árbol más tarde Dios lo sacó del huerto y lo puso en otro huerto. Lo puso en un huerto donde Cristo fue crucificado. Y dijo, todo aquel que mira al Hijo y ve a él, vive para siempre. Ahí estaba el árbol de vida de nuevo. La vida del Hijo de Dios. Versículo 3 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor a su nombre. Esto me encanta. Vamos a llegar ahí, Dios mediante. Pero la obediencia a la fe, no la obediencia a la ley, la obediencia a la fe. Para creer hay que obedecer el Evangelio. O sea, obviamente yo creo, y creo que aquellos que enseñan la Escritura cuando la estudian, como el libro de Romanos, se dan cuenta que es Dios, totalmente Dios, actuando en los corazones, pero engendra una obediencia a la fe. Nos arrepentimos y creemos el Evangelio. Es un acto de obediencia. Es un acto de desobediencia no creer al Evangelio. La Biblia lo dice así en Juan 3:36. Rehúsa creer en el Hijo. Dios va a la voluntad humana y rehúsa creer. Dejados a nuestra propia voluntad, desechamos a Dios. Lo aborrecemos, no lo queremos. No hay nadie aquí presente que ha conocido a Cristo, que lo ha conocido por su voluntad, por tu propia voluntad. Ha sido un ejercicio de la voluntad divina. Por eso Santiago 1:18 dice, Él, de su voluntad, nos hizo renacer. No tiene nada que ver conmigo. Si ustedes me hubiesen venido a predicar el Evangelio sin que Dios hubiese obrado,
Les digo como nos dicen todos acá en Bregado, tengo tiempo, no me interesa, no quiero saber nada, no me sigas hablando, no quiero saber nada. Pero cuando Él ejerce su poder en mi voluntad y Él me atrae, que es como traer un cuerpo muerto, todo el que el Padre atrajere a mí, es arrastrarlo literalmente, traerlo hasta la persona de Cristo. Es ejercer un anhelo, un deseo que yo no tengo, porque la santidad de Dios, yo me resisto a su luz. Yo aborrezco a Dios no por lo que Él es en su benignidad, sino por lo que Él es en su santidad. Dice versículo 5, por quien recibimos la gracia del apostolado por la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales también estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Déjame decirles esto. Los 3 llamados, ¿se acuerdan? Lo vuelvo a repetir, quiero enfatizar esto. Fíjense los 3 llamados. Están mencionados en los primeros 7 versículos. El primer llamado está en versículo 1. Llamado a ser apóstol. Eso es lo que hago. Cada uno de nosotros ha sido llamado a hacer algo en la iglesia. Cada uno ha sido dotado de algún don espiritual. Llamado a ser ¿qué? Repartidor. Llamado a tener misericordia. Llamado a lo que sea. Los dones son aproximadamente 19 en el Nuevo Testamento. Hay alguno de ellos al cual Dios te ha puesto, llamado a servir, llamado a dirigir, llamado a gobernar, llamado a pastorear, llamado a evangelizar. No sé cuál ha sido tu llamado. Eso lo llamamos el llamado de actividad, siempre de parte de Dios. O sea, es el llamado de hacer. El segundo llamado mencionado por Pablo está en el versículo 6. Dice, entre los cuales también vosotros, llamados a ser. Eso es el llamado de pertenencia. Eso es de quién soy. ¿Okay? No lo que hago ya, sino de quién soy. Pablo siempre hacía mención de esto. De quién soy y a quién sirvo. En lo que sirvo es el hacer de mi vida. De quién soy es a quien yo pertenezco. Entonces tenemos el llamado de actividad, llamado a ser apóstol, el llamado de pertenencia, no me tengo que olvidar nunca de quién soy. Eso refleja en todos los aspectos de mi vida. Déjeme darle una ilustración nomás. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, dice esto: glorificad a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, que son de Dios. Eso es pertenencia. Como le pertenecen a Dios y ya no sois vuestro. Ya no sois vuestro. ¿De quién soy? Pablo estaba en el barco en Hechos 27 y en un momento dijo, el ángel de quién soy y a quién sirvo. Primeramente pertenencia. Alguien me adueña. Yo soy de alguien. Entonces, tenemos el llamado de actividad, que es lo que Dios me ha llamado a ser en el reino de Dios. Y después tenemos el llamado de pertenencia. Yo soy llamado a ser de alguien. Ahora yo pertenezco a Jesucristo. Ustedes ya saben que hay 2 familias en el mundo. Familia de Dios, la familia del diablo. La religiosidad me oculta de creer que yo soy hijo del diablo. Cristo habló con los judíos en Juan 8 y les dijo a los que creían en Él, a los que creían en Él, a los que habían puesto su fe en Cristo, les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Bueno, dice, ¿cómo el Señor le va a decir a nuevos creyentes que ellos son de su padre el diablo, si ellos creían en Cristo? No creían en Cristo. Cristo sabía, no tenía necesidad de que a nadie le testifique acerca del hombre, porque sabía lo que hay en el hombre. Él dijo, vosotros sois, ustedes pertenecen a otro. Y luego añade algo aún peor. Dice, los deseos de él, del diablo, queréis hacer. O sea, que nuestra pertenencia muestra nuestra conducta. Si tú eres de Cristo, se nota. Si eres del diablo, se nota. O sea, yo no tengo que preguntar.
Yo soy de Jesucristo. Entonces, ¿anhelo qué? Anhelo su palabra, anhelo buscarlo a Él, anhelo cada día decir, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Anhelo una presentación diaria de mi cuerpo a la servidumbre de su persona. Decir, aquí estoy, envíame a mí, haz lo que quieras hoy de mí. Un servicio continuo. ¿De quién soy? Va a reflejar mi conducta, mi manera de vivir. Es importantísimo el tema de pertenencia. Y Pablo es llamado a ser de Jesucristo. Eso no tiene que ver con servicio. No tiene que ver. Mis ovejas, eso es pertenencia. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, eso es pertenencia. La cabeza y el cuerpo, eso es pertenencia. Es un solo cuerpo. Cristo es la cabeza, el cuerpo la iglesia, pertenencia. Un edificio, morada de Dios en el Espíritu. Nosotros el templo, Dios el que lo habita, eso es pertenencia. Nosotros somos de Dios. Y esa revelación de ser de Dios es importante para nuestros corazones, para entender, nosotros pertenecemos a alguien. ¿A quién perteneces esta mañana? Esa pertenencia es una pertenencia que Pablo la titula en Romanos 8, con el tema de adopción. Fuimos adoptados, hijos suyos. Pablo a los Efesios le dice, sed imitadores de Dios como hijos. Amado, no hay título más hermoso en el Nuevo Testamento que Dios te llame a ti y a mí hijo. Si no, mira a los ángeles. Hebreos capítulo 1. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Jamás le ha dicho eso a Gabriel, jamás se lo dijo al arcángel Miguel, jamás le ha dicho a ninguno de los seres vivientes que lo rodean, a los millones y millones de ángeles que están delante del trono, a nunca, después de tantos años de servicio y fidelidad, y que nunca han desobedecido, nunca los coronó con una sola frase. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Lo pasó de categoría de siervo a hijo, de ser un siervo de Dios a ser un hijo de Dios. Pero tú vienes de ser un siervo de Satanás y te pasa a categoría de hijo de Dios. De ser un siervo de Satanás a ser un hijo de Dios. Mi hijo eres tú. ¿Se acuerdan del paralítico? En la casa de Cristo le rompen el techo, lo bajan y el Señor lo mira y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí en ese momento lo declara su hijo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice Juan 1:12, les dio derecho, potestad de ser hechos hijos de Dios. No hay privilegio más grande en el reino de Dios que ser llamado un hijo. Pertenencia, eso es lo que debe. Y finalmente, versículo 7, noten el tercer llamado. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Ok, entonces tenemos el llamado apostólico, eso es actividad. El llamado a ser de Cristo, eso es pertenencia. Y el llamado a ser santo, eso es lo que soy. Las tres cosas es lo que soy, de quién soy y lo que hago. Hay tres llamados ahí. Soy llamado a ser algo, soy llamado a ser de alguien y soy llamado a ser en mi naturaleza como el Altísimo. ¿Puedo yo ser santo como Él es santo? No por mí. No por mí. Esta mañana salí a caminar como siempre hago y a orar. Y venía por esta esquina. Cuando oro muchas veces aprendo. Porque el Señor me enseña a través de la oración. Y cuando venía orando, venía aprendiendo. Y una de las cosas que le volví a repetir al Señor esta mañana es: nada desde que nací ha cambiado en mi naturaleza. Lo cambiado es tu naturaleza. Lo que ha cambiado es tu amor y no mis afectos. Yo sigo siendo la misma persona vil que he sido desde mi nacimiento. Sigo siendo la misma corrupción. Tenía un profesor de instituto que me decía que a medida que crecemos en Cristo, empeoramos en nuestra naturaleza adámica. ¿Qué estaba diciendo? Él decía que lo que dijo años atrás Maxwell en su libro Nacidos Crucificados, dijo esto: nuestros corazones son como un aljibe
Y cuando comienza nuestra vida con Cristo, el Espíritu de Dios nos muestra la superficie y nos sentimos sucios y pecadores, pero no tanto. Pero a medida que vamos creciendo en Cristo, la lámpara de Jehová va descendiendo el aljibe de nuestro corazón. Dice, cuanto más bajo desciende, más mugosidad y mugre se encuentra. Entonces él dice, en realidad no estamos mejorando a medida que crecemos en Cristo, sino que nos vemos peores. Y lo que nos maravilla es cuán infinita es la gracia de Dios, que Él nos ame tanto siendo tan inmundos, tan pecadores. No es que empezamos a mejorar, sino que Dios nos empieza a mostrar cuán inmundos somos. Y en su infinita gracia nunca nos muestra hasta el día que Él quiere nuestra depravación. Déjame decirles esto. Cuando el Señor llamó a Pedro en el barco para ser apóstol, sabía que 3 años más tarde lo iba a negar. Pero eso se lo dije la noche que lo iba a hacer. No se lo dijo antes, porque es infinita gracia. Pero podría haber dicho, me escogiste a mí porque soy buena persona, ¿no? El Señor dice, ¿sabes qué bueno sos? Me vas a negar 3 veces, acá un tiempito, unos 1000 días me vas a negar. Pero el Señor tiene misericordia. David se sentía gloriosamente grande, hasta que una tarde se levantó, codició a una mujer, se acostó con ella y mató al marido. Y dice, ¿cómo puede ser que un hombre como David haga esto? El hombre más espiritual sobre la tierra, supuestamente. Cuando se habla de espiritualidad, se habla de David. Cuando se habla de sabiduría, se habla de Salomón. Y cuando se habla de poder, se habla de Sansón. Pero los 3 hombres cayeron con el mismo problema: mujeres. Y alguien dijo, no hay espiritualidad, ni sabiduría, ni fuerza contra la mujer. Y es la verdad. David cayó, Salomón cayó, Sansón cayó. ¿Qué mostró? Su naturaleza. Esto es lo que soy. No imaginé que yo iba a hacer esto. Porque no te conoces a ti mismo. Porque no has dejado que la lámpara de Jehová descienda. Yo dije, creo que fue la semana pasada, no me acuerdo cuándo fue. Dije de David Brainerd, que pasaba tiempo en oración, 9 horas, y él se sentía acá, y en un momento de su oración dijo, ¡ay, soy todo pecado! No puede ser, soy todo pecado. No tenía internet, no tenía radio, no tenía televisión, pero se sentía una inmundicia, porque cuanto más estoy cerca de su santidad, más veo mis tinieblas. Apagamos esta luz, y hay cosas que no se ven, pero prendo la luz, y se empieza a ver la mugre. No es que hay mugre acá en la pieza, no me entiendan. Mi esposa limpia y siempre limpia. Pero si yo apago la luz, quizás no vea el polvo acá, pero cuando la prendo, aparece. Empieza a haber polvo. Y sí, hay un poquito de polvo. Yo me voy a limpiar de acá esta mañana. Pues me toca a mí limpiar esto. Mentira. Hay polvo. Y cuanto más ilumina la santidad de Dios, más mugre me veo. Isaías estaba delante de Jehová. En capítulo 5 parecía ser el hombre más santo. En capítulo 6 dice, ¡ay de mí, soy un hombre muerto! ¿Qué le pasó a Isaías? ¿Cometió algún pecado? ¿Cayó en alguna iniquidad? ¿Miró a una mujer ajena? ¿O mató a algún hombre? No, nada de eso. Isaías, la diferencia que pasó de capítulo 5 al 6 es que en el 5 no veía a Dios, en el 6 comenzó a ver a Dios, y cuando vio a Dios se turbó, porque se vio a Él. Yo siempre digo que la visión de Dios tiene doble visión. No solo lo vemos a Él como Él es, sino que nos vemos nosotros como somos. Esa es la visión de Dios. Fíjense, Romanos. Entonces, tenemos 3 llamados. Llamado a ser apóstol, llamado a ser de Cristo, llamado a ser de Jesucristo y llamado a ser santo. Ahora, vayamos a Hechos, el capítulo 26. Perdón, vamos a Hechos 22 primero, porque quiero ligeramente mirar básicos puntos de este hombre Pablo. Fíjense, Hechos 22. Yo quisiera llegar a esto, pero no sé si vamos a llegar esta mañana. Y quiero que lo mediten en la semana esta frase, porque es tremenda. Cuando Pablo dice en su primera línea, la frase
ocupa 7 versículos, porque es una sola frase. El punto llega al versículo 7, cuando leen Romanos 1 al 7. Pero lo que Pablo está diciendo en el primer versículo es: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, y luego dice apartado para el Evangelio de Dios. Es importante en el contexto, hermanos, cuando estudian la Biblia, es importante en el contexto de estudiar de quién estamos hablando. Y por un momento hablamos de Pablo. Por un momento. Su nombre, Pablo. Él va a dejar ahí. Ya va a empezar a desarrollar el Evangelio. Pero por un momento, Pablo. Cuando utiliza la palabra apartado, él sabe que apartado en arameo es la palabra fariseo. La misma palabra, la palabra griega que Pablo utiliza, es la palabra que se utiliza en arameo para fariseo. Y Pablo era un fariseo. Había sido apartado para la ley. Para la ley. Ahora Pablo, en gracia, había sido apartado para el Evangelio. Y como sirvió tan celosamente la ley, y que no había otro hombre, él dijo: superé a mis contemporáneos. Fui más celoso de la ley de todos mis padres. Fui el más celoso. Se jactaba de su celo por la persecución de la iglesia, como fariseo, apartado para cumplir la ley. Pensarán que están haciendo servicio a Dios, dijo Cristo, cuando os persigan. Pensarán, apartado para la ley. Pero uno se apartaba para la ley para sí mismo. O sea, era un obrar personal. Yo voy a servir a Dios con mi mente, con mi cuerpo. Yo lo voy a hacer. Yo determino que hoy voy a empezar a hacer esto. Era apartado para esto, dedicado totalmente a esto. Esta es la palabra. Dedicar, ofrecer. Esta palabra se utiliza en el Antiguo Testamento cuando Dios dice: dedícame el primogénito de cada animal, el primogénito de cada ser humano. Tráemelo a mí. Ese es mío. Es apartado para mí. Ese será mío. Por eso Ana en su oración oró: Señor, dame un hijo. Y no dijo dame una hija, dijo dame un hijo. Pues sabía que el primer hijo nacido era de Jehová. Dame un hijo varón y te lo daré a ti todos los días de su vida. Dedicado a Dios. Es de Jehová, no es mío. Qué difícil. Yo pienso mucho en Ana. Para mí es tremendo el ejemplo de esta mujer. ¿Cómo hizo para llevarlo, si a los 5 o 6 años, al templo, donde había 2 hombres corruptos, 2 hijos de Elí, hombres perversos? ¿Cómo hizo para dejarlo ahí solo? ¿Cómo hizo para dejarlo en ese ambiente donde iba a ser corrompido por la conducta de esos hombres? Que esos hombres no le rasparon como el agua al pato. Y un poquito de la inmundicia de sus corazones cayó sobre Samuel. Samuel se mantuvo fiel todos los días de su vida. Nunca fue mezclado con las inmundicias de estos hombres. Siempre permaneció fiel, dedicado a Jehová, consagrado a Jehová. Esto es a donde Pablo apunta: soy apartado para el Evangelio. En inglés es una frase que significa make sense. Tiene sentido que todas las epístolas de Pablo se dedican a la cruz. Tiene sentido que todos los sufrimientos de Pablo tienen que ver con la cruz. Tiene sentido que todo lo que escribe Pablo tiene que ver con la cruz, porque él fue dedicado, apartado, ofrecido para el Evangelio. Eso iba a ser su vida. Iba a ser bautizado, sumergido, inundado en el Evangelio, como ningún otro apóstol. Y fíjense, en el capítulo 22, él dice en el versículo 14, tiene 3 elecciones, lo he dicho otras veces. Pablo fue escogido 3 veces. Acá tenemos la elección del Padre, fíjense, y dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido. No te olviden de la teología,
Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Lo vamos a ver en las 3 elecciones. Acá tenemos. El Dios de nuestros padres te ha escogido para 3 cosas. Para que conozcas su voluntad. Hay 3 epístolas escritas por Pablo. No hay alguien que reveló tanta voluntad de Dios a la iglesia como Pablo. Conozca su voluntad. 2, veas al justo. ¿Saben lo que quería Dios? Dios quería que Pablo, ¿qué haga? Vea a Cristo. O sea que fue llamado para conocer la voluntad de Dios, fue llamado para ver a Cristo. Pero verlo literalmente, bueno, obviamente Pablo lo vio literalmente, pero fue llamado para ver a Cristo en una manera particular. Si tú no estudias las Escrituras y no ves a Cristo en ellas, contemplando su imagen a través de las páginas, viendo a Cristo en las Escrituras, Pablo fue llamado a verlo y después particularmente dice, oigas la voz de su boca. Es tremendo el llamamiento, o sea, conocer su voluntad, ver a Cristo y oír su voz. Para mí eso hubiese sido suficiente, ya está. Pablo, Dios te escogió, ¿para qué? Dice, bueno, para 3 cosas directas. Conozcas su voluntad, veas a Cristo y oigas la voz de su boca. O sea que Pablo iba a ser un comunicador de la voluntad de Dios, de una visión clara de Cristo y de un oír perfecto de su voz, su palabra. Inspiración, lo que ustedes quieren llamarlo, Pablo iba a hacer eso. Versículo 15 dice, serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. La palabra testigo es esa palabra mártir. Nosotros tenemos en las Escrituras mencionado. Iba a declarar a través de una vida de la cual a los filipenses le dice, quiero magnificar a Cristo en mi vida, ya sea de por vida o de por muerte. Vas a ser testigo suyo de estas cosas. Capítulo 9 de Hechos, capítulo 9. Capítulo 9. Versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Quién es este que está hablando ahora aquí? ¿Qué persona de la divinidad está hablando? Es Cristo que estaba enviando a Ananías. Entonces en 22:14 dice, el Dios de nuestros padres te escogió. Ahora dice Cristo, dice, yo te escogí para hacer un ¿qué? Instrumento escogido. Instrumento. Nótenlo, el versículo 15. Un instrumento escogido me es este, para llevar. Entonces, primera palabra que Cristo utiliza es una vasija. Si yo tuviese una vasija acá, un vaso, el tema es pongo el vaso acá y lo lleno con algo. El vaso es simplemente el instrumento, no es más que eso. Entonces, lo que Cristo está diciendo, yo quiero que Pablo sea un vaso. Quiero que sea una vasija. ¿Para qué? Fíjense lo que dice el versículo 15. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. No confundas cuando lees mi nombre en la Biblia, que está hablando de Jesucristo, su nombre. La Biblia no está hablando de eso. Cuando yo digo, por ejemplo, Jamie, yo hablo de una persona. Yo digo Lucas, estoy hablando de una persona. La gente no piensa en su nombre, piensa en él como persona. Cuando yo digo Jessica, o Rosa, o Martín, enseguida me viene a la mente una persona. Y cuando Cristo dijo, vas a llevar mi nombre, estaba diciendo, vas a llevar mi persona, mi ser. Lo que yo soy se va a manifestar en tu lengua, en tu manera de hablar, tu manera de ser, tu manera de andar. Van a ver a Cristo en ti. Voy a ser yo en esta vasija. No un nombrecito. No hablar de Cristo.
Como dijo Spurgeon, debemos predicar el Evangelio en todo tiempo y cuando sea necesario hablar. Debemos predicar el Evangelio en todo tiempo. Debemos ser comunicadores por nuestras vidas de Cristo crucificado. Pablo dijo a los Gálatas, eso en Gálatas 3:1, dijo, habéis sido expuestos a Cristo crucificado claramente. Cristo no volvió a morir, se veía la muerte de Cristo en Pablo. Se veía un hombre crucificado, manifiesto. Pero fíjense lo que dice el versículo 16. O sea, llevar mi nombre y yo le mostraré cuánto le es necesario sufrir. No nos gusta quizás predicar ese mensaje hoy. Uno piensa en Pablo y pensamos, llegar a ser apóstol, qué hermosura. Llegar a escribir 13 libros de la Biblia, qué bárbaro. Llegar a ser uno de los fundamentos de la iglesia. ¡Wow! Yo quiero ser eso. El paquete venía envuelto en un sinfín de sufrimientos. Yo le mostraré cuánto le es necesario sufrir, padecer por mi nombre. Entonces, no olvidemos que este pequeño hombre que está escribiendo a Roma, que está escribiendo el Evangelio, está participando de los padecimientos del Evangelio. Él entiende muchas cosas que yo y tú no entendemos. Él entiende que como apóstol debía soportar todo por amor a los escogidos, porque Cristo dijo, le mostraré cuánto le es necesario sufrir. Él entendía Colosenses 1:24 cuando él dijo, en mí se cumple lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. En mí se cumple. Me hicieron una cargada acá los muchachos. Los problemas que te vamos a traer, me dijeron. Primero que no saben que yo vine de 6 a 26 años y supe sufrir como pastor allá y supe lo que era sufrir. Alguien se me acercó hace un tiempo atrás y me dijo, ¿cómo hice, pastor? ¿Cómo hizo para soportar todo esto? Somos llamados a sufrir y soportar es parte de nuestro ministerio. Llevar las cargas de otros es la ley de Cristo, Gálatas capítulo 6. Es un ministerio, sufrir por otros. Y yo le digo a mi esposa siempre, es mejor estar del lado del que nos causa el sufrimiento y no del lado de aquel que lo causan. Yo prefiero sufrir antes de que eso sea la causa de tu sufrimiento. Si yo te digo algo y yo te soy causa tristeza, ¡ay de mí! Pero si tú me causas tristeza, bien, lo debo soportar. Porque soy llamado a sufrir, soy llamado a soportar, soy llamado a llevar. Pablo dijo, ¿quién se enferma y yo no enfermo? ¿Quién tropieza y yo no me indigno? Mi mayor preocupación, dijo, es la carga que tengo por todas las iglesias. ¿Y qué sufrimiento es ese? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿O no sabes que cuando tú hieres a tu hermano en Cristo, directamente lastimas al que está sentado en el trono? Porque en cuanto lo hiciste a uno de los más pequeños, a mí me lo hiciste. Y noten, capítulo 26, para terminar. Y algunos dicen amén. Quiero decir algo cortito, pero noten capítulo 26. Esto sigue el testimonio de Pablo. Versículo 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envía. Versículo 16 dice, para ponerte por ministro, es la palabra ministro y testigo. La palabra diácono y después la palabra uperetes, la palabra griega interesante. La palabra uperetes la utiliza solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. Una en 1 Corintios capítulo 4
y acá. ¿Y sabe lo que es esa palabra griega? Remar. Me gusta esa palabra. Eran los siervos que estaban en los barcos del Imperio Romano y que iban a la batalla, y ellos estaban abajo en el sótano del barco, y lo único que hacían para el barco era remar, y remaban hasta su muerte. Y Pablo dijo, Cristo le dijo, te he llamado para ser un remero. Los que estaban allá abajo en los barcos no eran conocidos por nombres y usualmente eran esclavos y mayormente presos. O sea que tomaban a los presos y los ponían abajo del barco. No sabía cómo se llamaban ni de dónde venían. Y ellos los ponían ahí y sabían que estaban ahí hasta que morían. Podían morir remando o podían morir en batalla. Pero esos remeros, esos esclavos, esos presos, estaban ahí para morir. Y Pablo dice, Cristo me dijo, yo vas a ser testigo y, ahí en la frase dice, ministro, es uperetes, vas a remar para mí. Déjenme decirles esto. En el tiempo que Pablo estaba escribiendo esta carta, él entendía la condición de los esclavos. Los esclavos no tenían ningún derecho. No podían ser vendidos y comprados por cualquier otra mercadería. Eran tratados como bueyes, animales, bestias. Cuando se los exponía a la venta, llevaban un cartel con sus aptitudes. Se los ponía desnudos para que se vean si eran fuertes o no para el trabajo. O sea, ya sufrían una vergüenza en la compra. Si llevaban una gorra encima es porque tenían una enfermedad crónica en el cuerpo y por ende eran esclavos de poco valor. Cuando un amo los poseía, estaba solamente obligado a sustentarlos con lo mínimo. Y tenían autoridad bajo la ley romana de matarlos cuando querían. Eran nada para el pueblo. Ellos eran comprados en el mercado de la esclavitud y después eran pasados. La única vez que quedaban libres es cuando su amo se moría. El apóstol Pablo, escribiendo acerca de el espíritu de doulos, esclavo, siervo de Jesucristo, y comienza su título con la muerte de su amo. El que es hoy su amo, cuando le escribe a Roma, murió para libertarlo del mercado de la esclavitud. Él era un esclavo del pecado, era un esclavo de Satanás, y su amo murió por él. Y él remontó a la esclavitud del Antiguo Testamento, específicamente Éxodo capítulo 21, donde el esclavo trabajaba 7 años con su amo y el amo lo trataba tan bien que el esclavo se quedaba casi enamorado de su amo. Y cuando llegaba la hora de quedar libre, le decía al amo, no quiero quedar libre. Te estuve sirviendo 7 años por obligación, pero ahora te quiero servir por amor. Entonces, ¿qué hacía el amo? Lo llevaba delante de los testigos y lo ponían en un poste y le horadaban la oreja. Y ese esclavo ahora era esclavo de su amo, pero por amor. Y le servía por amor. El apóstol Pablo comienza su ministerio diciendo que él tenía un amo excelente en los cielos y que no le costaba servirle, porque ese amo dio todo por él. Entonces, lo que él estaba dando por su amo era meramente migajas, era poco y nada, era un simplemente siervo. Déjenme terminar diciéndoles esto. Piper, en su introducción a Romanos dijo, cuando Pablo dice siervo, estaba hablando de Jesucristo, estaba hablando de al menos 4 cosas.
primeramente que para ser siervo de Cristo tenía que ser comprado. La palabra griega redención se utiliza 3 diferentes veces en el Nuevo Testamento. No voy a desarrollarlo, pero es precioso. Y cada una de esas tiene que ver con el mercado de esclavitud. Entonces Piper dice que cuando Pablo dijo que era siervo de Jesucristo, estaba hablando primeramente que era alguien comprado, que se había pagado un precio para que él salga del mercado de la esclavitud, ahora a ser hecho un siervo de Jesucristo. Segundo, significaba que ahora tenía un dueño, que ya no era de sí mismo. Tercero, significaba que era gobernado, que él no podía decidir por sí mismo, sino que otro decidía por él. Y cuarto, dice Piper, tomándolo de Gálatas 1:10, significaba que ahora agradaba a otro y no a sí mismo. Ahora, como siervo de Cristo, buscaba agradar a su amo. Se deleitaba en su delicia, era deleitarlo a él. No es difícil ser siervo de Cristo si conoces a quién sirves. Ese es el problema. No has conocido a Cristo, tu amo. Porque ese que es tu amo fue tu expiación, fue tu propiciación, fue tu redentor. Es el pastor, el buen pastor de las ovejas. Es tu creador, es tu sustentador. Y Él, por muerte y resurrección, Romanos 14, se declara tu Señor, siendo ahora vos su siervo. Pero ¿qué Señor como Él? ¿Qué amo como el amo que está en los cielos? Que cuando estamos pasando un mal momento, nos dice: no temas, yo estoy contigo, no desmayes. Servimos al mejor amo de todos los tiempos, el más cariñoso, el que más entiende, el que más comprende, el que más nos sustenta, el que más nos da todas las cosas en abundancia, continuamente. Y Piper dice esto: para que Pablo diga que él es siervo de Jesucristo, significa que el poder con el cual él servía a Cristo venía de su amo. Y lo dice unos capítulos más adelante en Romanos, cuando dice: no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Yo estoy sirviendo a Él porque Él me sirve de su gracia, me sirve de su poder, me sirve de su benignidad, me sirve de su misericordia. Y con todo lo que Él me da es fácil servirle. ¿Cómo no servir a alguien que tanto me amó? Ayer fui a la librería acá para comprar un papel para hacer una impresión. Y el muchacho se congrega en la iglesia menonita. Y estaba ahí 2 minutos y me dijo: ¿cuándo van a empezar reuniones? Le dije: este domingo. Obviamente no lo invité. Y en el transcurso de la conversación me dijo: yo recién estoy terminando de enseñar Efesios, me dijo. Le dije: qué bueno. ¿Y usaste algún libro en especial para estudiarlo? No sé, estuve enseñando Efesios. Y le dije: ¿viste la definición de MacArthur del amor de Cristo? ¿Cuál dice? Esa que dice que Cristo nos amó, dice: conocer el amor de Cristo, que sea todo conocimiento, y de conocer la altura. Y dijo: la altura está en Efesios 1, versículo 3. Bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. La profundidad de Efesios 2, 1 al 3, que es: estando muertos en delitos y pecados, os dio vida. Esa es la profundidad de ese amor. La anchura de ese amor va a Efesios 1, 4, que es: nos escogió antes de la fundación del mundo. Y la longitud de ese amor es Efesios 2, 7. Dice: por los siglos de los siglos nos va a mostrar acerca de su bondad en Cristo. Y dijo: ¿qué definición? ¿De dónde lo sacaste? Y fue un pensamiento que tuve antes de llegar acá. Le dije: MacArthur.
No me digas que nunca lo escuché, dice. Bueno, entonces si no escuchaste a él, debes escuchar a Washer, le dije. Escuché a Washer el Evangelio. Empecé a mandar predicaciones y me agradeció, dijo, lo voy a empezar a escuchar. Y después me dijo, ¡qué profundidad! Y yo me puse a pensar cuando venía caminando, entonces, ¿qué le enseñaste a la iglesia? ¿Qué le enseñaste? Pablo, siervo de Jesucristo. El mejor lugar para estar. Me acuerdo en el presidente Lincoln fue a visitar a un chacarero en los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos. Y llegó a la puerta y salió el siervo. Y Lincoln le dice, ¿está fulano? Dice, sí, pero está orando, ahora lo llamo. Oh, no, dice, si está hablando con el Rey de Reyes, no tiene que hablar conmigo. Ese hombre entiende que ese siervo está sirviendo al presidente del mundo, al Rey de Reyes. Es más importante. Alguien dijo, no bajes a ser presidente de una nación si Dios te ha llamado a ser siervo de Cristo. Es humillante hacer otra cosa que no sea siervo de Cristo. No olvides que entras en la categoría de Moisés. Dios dijo de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto. Dios lo dijo de Abraham, mi siervo Abraham, mi siervo Josué, mi siervo Isaías. Pero en Isaías 42 dice, mi siervo Cristo. Tú entras a su categoría si eres siervo de Jesucristo. No olvides. Vamos a orar. Hermosa es tu sangre.